Entonces, como decíamos, estos pacientes pueden hacer los taquiarrítmicos. Por lo general, yo pienso en FA si por cada latido en el pulso tengo un latido auscultado. ¿Ok? Entonces, ahí puedo pensar que es FA. O sea, esa rítmico puede tener diferentes, pero si yo, por eso que siempre ausculto y tomo el pulso, si por cada latido tengo pulso, esa rítmico, mi sospecha, ¿qué cosa es? FA. Pero si por cada latido no tengo pulso, y encima ese que no tiene pulso hay pausa, pos, entonces yo tengo tum, 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 ese no me dio pulso, y una pausita y tum, 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 no me dio pulso. ¿Qué cosa es eso? Esa es una arritmia ventricular. Entonces, ¿yo puedo decir que es una arritmia ventricular sin electros? Sí, clínicamente, bajo esa circunstancia, ¿no? Entonces, yo puedo decir que esto probablemente es un FA cuando es arrítmico, es taquiarrítmico y cada latido me da un pulso. Pero si yo por cada latido no tengo un pulso, y más aún, si ese latido que no da pulso encima tiene pausa, no tengo ninguna duda de que eso es arritmia ventricular. Eso me sirve para muchas cosas. En este caso, el FA, bueno, ustedes saben que FA puede estar asociado a otras patologías, puede estar asociado a hipertiroidismo, puede estar asociado a algunas enfermedades, ¿no?, embólicas. Pero la arritmia ventricular, cuando un paciente me hace arritmia ventricular, esto se asocia más, especialmente, obviamente estos son adultos mayores, ¿no? Estos son adultos mayores. Generalmente se asocia más que todo a un corazón muy enfermo. Esto se asocia a un corazón muy enfermo. O sea, la arritmia ventricular es el hecho que el corazón ya está dándonos latidos de escape ventricular porque no hay control o porque hay zonas del corazón que están isquémicas, muy isquémicas en el ventrículo. Entonces, el paciente hace arritmia ventricular, por ejemplo, extrasístoles frecuentes, después me va a hacer ¿qué cosa? Trigeminismo, bigeminismo, taquicardia ventricular con pulso y después termina en paro por taquicardia ventricular sin pulso. Como vamos a ver más adelante al final de este curso, cuando veamos todas las arritmias esas malignas que terminan llevándonos a arresto cardíaco al final, ¿no? Entonces todos vamos a pasar por eso, todos los corazones se van a terminar enfermando así algún momento, a los 90, a los 80, algunos mucho más temprano. Pero la arritmia ventricular, tú puedes tener arritmia ventricular ahorita que eres un atleta, sí, háganse una prueba de esfuerzo y van a ver que por encima de 6, 8 METs, generalmente la persona, el corazón comienza a hacer arritmias ventriculares. O sea, hace extrasístoles, mejor dicho. Y eso es simplemente signo de que llegó poco oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos corazones enfermos? Son zonas que ya están necrosadas mucho tiempo, son zonas ya esclerosadas, son zonas que tienen muy poca perfusión. Entonces, un corazón que se está descompensando en ese momento por algún motivo y la arritmia ventricular te evidencia eso. O sea, ver arritmia ventricular es un paciente con corazón muy enfermo. O sea, eso no le cabe la menor duda. Sea cardiopatía isquémica, sea cardiopatía hipertensiva lo más frecuente, sea cardiopatía dilatada o sea valvular, ¿ok? Es un corazón, es un miocardio que ya está enfermo. Y ese miocardio necesita ir a que le hagan un mejor diagnóstico. Lo mínimo que uno puede hacer con estos pacientes es tratar de disminuir esa arritmia, esas extrasístoles que lo puedan llevar a un paro en un momento, ¿no? Durante el sueño esto se exacerba en el sueño. Se exacerba la hipoxia. O sea, si encima están ustedes en la sierra, con mayor razón, ¿no? Entonces, ¿qué van a poder hacer por estos pacientes? Muy poco. Darle amiodarona a ojo cerrado es una posibilidad. Doctor, mi papá no quiere moverse, no quiere ir a la ciudad. ¿Qué le doy? Yo estoy seguro que es una arritmia ventricular, por lo menos amiodarona le puedo dar. Por lo menos amiodarona puedo intentar. Pero eso les recomiendo solamente en el extremo que el paciente no pueda ir a hacerse un buen diagnóstico. ¿Ok? Así es. La dosis de impregnación de amiodarona oral es 3 tabletas diarias los primeros 5 a 7 días.
O sea, es una impregnación lenta, no es fácil, no pasen de 3 tabletas al día, pero es por lo menos 3 tabletas de 200, la tableta es de 200 miligramos, son por lo menos 3 tabletas, una impregnación de amiodarona. Acuérdense que una impregnación de amiodarona clásica es 600 miligramos endovenoso en 24 horas, hasta que el paciente, y a veces puede demorar 1 hasta 2 semanas. A veces hay pacientes que se impregnan en 2-3 días. Pero, ¿cómo se da cuenta uno cuando prolonga el QT? Entonces, bueno, eso uno lo puede hacer en el hospital. Pero acá, ustedes, ¿cuándo van a tener que darle por lo menos 3 tabletas diarias? Entre 5 a 7 días, la primera semana. Y después 2 tabletas diarias, ¿no? La siguiente semana. La segunda hasta tercera semana. Hasta que ustedes vean que va disminuyendo esas extrasístoles. Estamos hablando de un paciente que de repente se les apareció, se lo llevaron al viejito, las hijas, y les dicen, y ustedes se dan cuenta, le toman el pulso, auscultan, se dan cuenta que es una arritmia ventricular, no tienen electro, y dicen, mira, ¿sabe qué? Esto es una arritmia ventricular, él en cualquier momento puede dormirse y ya no despertar, o sea, esto puede convertirse en una arritmia maligna, tienen que advertirle, siempre hablen, siempre exageren un poquito, ¿no? Para que después le digan, usted no hizo nada, ¿no? Entonces, traten de llevarlo, ¿no? Mi papá no quiere ir, o mi mamá no quiere ir, no quiere moverse, él no dice que si se muere en su cama. Doctor, dele algo a mi varón, no te queda otro, le das a mi varón, ¿ok? En este caso le das a mi varón, no tienes otra alternativa. Por lo menos algo hiciste y probablemente sí lo controles por un tiempo, ¿ok? La amiodarona sigue siendo la droga que nos puede salvar en estos casos. O sea, idealmente, hoy en día, ¿qué hacemos con estos pacientes? Un buen diagnóstico, y si hacen taquicardias ventriculares durante el sueño muy prolongadas, estos pacientes usan cardiovertores implantables. O sea, pueden ir desde el cardiovertor implantable, pasando por propafenona, por quinidina, y amiodarona es la droga que menos usamos hoy en día. Ojo, no es la droga más usada, moderna, que usamos hoy en día. Pero en la comunidad no tienes otra alternativa. No vas a conseguir propafenona, no vas a conseguir quinidina, no vas a conseguir. Así que amiodarona sí la vas a conseguir. Amiodarona sí se consigue. Está en el CIS, por ahí hay. Vayan a comprarlo. Se los vende fácil, hasta sin receta. Entonces no hay problema. Eso es por lo menos algo que ustedes pueden hacer. Pero estamos hablando del extremo del paciente que no quiere ir a un diagnóstico y un manejo especializado. Porque ustedes sí lo pueden derivar. No, sí lo vamos a llevar. Entonces hagan hacen su diagnóstico, ¿no? Probable arritmia ventricular. Y después les van a felicitar. Oye, ¿cómo sabías que era arritmia ventricular? Clínico, ¿no? Tenía pausa, no había coincidencia, ¿no? Entonces, generalmente son pacientes hipertensos de larga data, cardiopatía hipertensiva, o son isquémicos, son diabéticos. Entonces, esos pacientes tienen ese contexto de paciente. Entonces, decíamos un TPCB clásico, ¿no? Donde el tratamiento al paciente le hacen la maniobra de Valsalva, y si no lo controlan, incluso hasta paralelo, ¿eh? Yo cuando he manejado esto en algún sitio le decía, tenía un propanolol, métele el propanolol a la boca, ahora tu Valsalva, ¿no? Mientras el Valsalva lo controla, ya por lo menos va absorbiendo su propanolol, ¿no? Que se absorbe rápido, 20 minutos ya está comenzando a actuar, ¿ok? Por vía oral, no hay que darlo sublingual, no tiene sentido. Entonces ese paciente le puedes dar, entonces, no, ritmo regular, QRS ancho, y al final, a este paciente, la maniobra de Valsalva es fundamental. No masajeen, el masaje carotidio ya está proscrito. No hagan masaje carotidio, eso ya no se hace, ni en pelea de perros, ¿ok? O sea, ya el masaje carotidio era algo que, o sea, no digo que no pueda ser efectivo, sino que es controversial. Porque acuérdense que donde uno puede, la arteria carótida es una arteria expuesta, ¿no es cierto? Tú le cortas la carótida y la mataste, ¿no? Entonces es una arteria expuesta. Si tú la masajeas mucho, ¿qué tal si el paciente, para su mala suerte, tenía una pequeña plaquita a punto de desprenderse o inestable? Entonces no, pues no, eso no está recomendado en ningún sitio.
La maniobra de Valsalva es más efectiva. Hagan su maniobra de Valsalva, tranquilos. Como decía, verapamilo sería ideal. Lamentablemente no hay verapamilo. La digitalización es otro. ¿Qué les va a quedar? Les queda propanolol. Ojo que esto de acá es para tratamiento en el país, verapamilo. Porque en realidad, idealmente, si nosotros esto lo pusiéramos en otras partes, es propanolol endovenoso. Hemos tenido propanolol endovenoso hasta el año 2010 por ahí. Y usábamos propanolol endovenoso. Pero ya eso ya no lo tenemos hace muchos años. O sea, hemos perdido todos los betabloc endovenosos. El último que desapareció fue la betalol, pero tampoco era útil para esto. Y por eso usamos verapamilo. Verapamilo sí lo tenemos, por suerte hasta ahora no desaparece, espero que no desaparezca. ¿Cuál? El propanolol viene en tabletas, justo iba a decir eso, viene en tabletas de 40. Tableta de 40 miligramos. La dosis de ataque en estos casos siempre va a ser tableta completa, o sea, los 40. Una tableta de ataque. Y después para mantenimiento siempre den medias tabletas. Todo betabloqueo es control estricto de frecuencia cardíaca. Entonces tú le diste tu tableta completa, ya controlaste tu frecuencia, tu paciente ya está más estable, ya está, le mandas a su casa, le dices tomas media tableta cada 8 horas. Como es joven, le das cada 8 horas, si es anciano, cada 12. Y se toma cada 8 y 20 mañana, y contrólate, y le enseñas a controlar su frecuencia. Si baja menos de 55, me avisas, ¿no? Si no, vienes mañana y vas controlando. Entonces, si al día siguiente lo tienes todavía en 80, le puedes aumentar a 1, ¿no? Si todavía ya estás entre 60 y 65, ya está. Ahí queda. O sea, lo ideal es tenerlo entre 60 y 65 de frecuencia. Después ya está beta bloqueado. O sea, nunca debe bajar de 55. Idealmente que esté entre 60 y 65. Pero si tú lo estás beta bloqueando al paciente y está en 80, no lo estás beta bloqueando completo. Entonces, súbele un poquito la dosis. Tampoco subirle demasiado, ¿no? Ojo que el peruano es muy sensible al beta block. ¿Ok? Uno ve las dosis que usan la mayor parte de los libros y no llegas a usar esas dosis. O sea, dosis que te dicen 40 cada 6 horas, no llegas a usar. La mayoría de los pacientes máximo usan media o 1 cada 12. Eso es lo más frecuente en el beta bloqueo en propanolol. Y como decíamos, las arritmias ventriculares que nos pueden llevar al final, ¿no?, a trigeminismo, cuadrigeminismo, y por último nos pueden llevar a taquicardias ventriculares no sostenidas, ¿no? Después vamos a ver con más detalle eso cuando hagamos antes del taller de paro. Y lo clásico de una extrasístole ventricular siempre es la pausa compensadora. Claro, no van a tener electro, pero solamente para que sepan siempre la característica de una extrasístole, ¿cuál es? ¿Morfología de qué? Morfología de bloqueo de rama. O sea, si uno dice, ¿cuáles son las características de una extrasístole ventricular? La primera, morfología de bloqueo de rama. Ese es clásico. O sea, esa morfología que tiene de QRS ancho y hasta RR', ¿no? Morfología de bloqueo de rama. Repolarización inversa. Es la repolarización clásica inversa. Si acá la repolarización es positiva, su repolarización va a ser negativa. Y la otra característica de la extrasístole es la pausa compensadora. Esas son las 3 características clásicas de la extrasístole. O sea, pregunta examen, ¿no? Dice, ¿cuáles son las características de la extrasístole? Bloqueo, morfología de bloqueo de rama, repolarización inversa a la repolarización usual y pausa compensadora. Esa pausa compensadora que les puede dar la clave para el diagnóstico, cuando uno hace la parte auscultatoria, ¿no? Entonces, uno hace tum, 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 pausita, tum, 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 ahí, hubo pausita, ya. Ese es extrasístole. Ahí se ganaron un guacho, porque cuando le dan el electro dice, oye, sabía que era, ¿no? Adivinaste, no adiviné, es clínica, dice, ¿no? Entonces ahí está la cosa clara, ¿no? ¿Ok? Y esto es lo que tenemos que evitar, pues. Entonces, si no tienen otra alternativa, le dan su amiodarona. No se manden a dar amiodaronas endovenosas, eso no tiene sentido. Si es salvatorio nada más, ¿no? Si alguien me dijera, oye, pero en realidad lo ideal sería claro, pero propafenona con la justa tenemos en el Revaliate, Almenar, Incor. O sea, menos que vas a conseguir, o sea, olvídate, ¿no? Entonces, amiodarona sí está diseminado. O sea, eso sí, por suerte se consigue.
Hay de varias marcas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la taquicardia ventricular que uno tiene que tratar de evitar. Y como decíamos, la amiodarona es ideal en esos casos. En las bradiarritmias, ¿qué hago con una bradicardia? O sea, cuando tengo una frecuencia cardíaca, ¿no? Una frecuencia cardíaca que baja de 50, por lo general el paciente puede estar asintomático, ¿no? Puede estar asintomático. Ok, si está asintomático, por favor, anda, tómate un electro cuando puedas, queremos ver. Pero si esa frecuencia cardíaca es rítmica, la primera posibilidad es que sea enfermedad de nodo o que sea medicamentoso. Mejor, en realidad, dependiendo de eso, lo más frecuente es que sea medicamentoso. Entonces, ¿qué me he hecho a buscar? Me he hecho a buscar medicamentos. ¿Qué medicamentos me pueden producir bradicardia? Claro, si me dicen beta-block, claro, beta-block eso ya lo sabría cualquiera, sería al toque salta, ¿no? Pero ¿qué otros medicamentos me producen bradicardia y que pueden utilizar muy frecuente los pacientes? Ranitidina, por ejemplo. Entonces el paciente a veces usa antiácidos en forma inescrupulosa, lo compra cuando quiere, aprendió a usarlo, siempre toma. ¿Tomas algún medicamento? No, antiácido. Ah, eso sí. ¿Qué tomas? Ranitidina. Deja de tomar. O sea, puede ser la causa, ¿no? Que el paciente pueda estar haciendo una bradicardia. Entonces, ese es uno de los... Buscar medicamentos. Que esté usando un bloqueador de canal de calcio de tipo bradicardizante. Por ejemplo, de repente es un hipertenso que usa diltiazem o verapamilo. Acuérdense que los dihidropiridinas son más bien taquicardizantes. O sea, nifedipino, amlodipino más bien taquicardizan. Pero los otros, diltiazem, verapamilo, bradicardizan. Entonces podría ser también que use amiodarona. La amiodarona cuando se usa en exceso, bradicardiza. Efecto adverso, porque la amiodarona prolonga todo. O sea, prolonga primero el QT, pero después prolonga el PR, el QT y al final el QRS. Entonces, así que es otra posibilidad. Enfermedades que pueden bradicardizar. Hipotiroidismo. Siempre tengan en cuenta, ¿no? Entonces busco que no sea hipotiroideo. Entonces habla gangoso, piel seca, ha subido de peso, puede ser un hipotiroideo. Entonces ya clínicamente busco más posibilidades, ¿no? Entonces digo, allá si está estreñido, últimamente le falla la memoria, últimamente está muy lento, le ha cambiado la voz, parece más gruesa, hay bocio, no, entonces puede ser un hipotiroidismo, entonces el paciente por eso puede hacer bradicardia. Entonces busco esas causas, ¿no? Estos generalmente asintomáticos, pero generalmente los que ya son sintomáticos, sí, sintomáticos, ¿qué significa? Sintomático en la taquicardia era palpitaciones, angina, sintomático en la bradicardia, síndrome bajo gasto, o sea, es la sensación de presincopal. O sea, varias veces, doctores, me he levantado y estaba a punto de caerme. Sí, no, me siento como débil, ¿no? No puedo, a veces cuando me muevo rápido, me agito, o a veces el familiar dice, no, la vez pasada prácticamente se desmayó. Ni hablar. Entonces, y esas generalmente ya tienen frecuencias alrededor de 40. Esas frecuencias muy bajas, hay que ver si hay arritmia. Ojo que cuando la bradicardia es arrítmica, la primera posibilidad es que sea fibrilación auricular con respuesta baja, ¿no? Si es arrítmica, la primera posibilidad es que sea, ¿no? Que sea una fibrilación con respuesta baja. La mayoría de las bradicardias son rítmicas, pero las bradicardias de 40 o menos ya tienen que ver fundamentalmente con enfermedad de nodo o con bloqueos AB. Ya es un poco difícil ahí manejar. ¿Qué puedo hacer yo en la comunidad? Mandarlo lo más rápido posible que sea un electro. No hay manera de manejarlo. No hay droga para la bradicardia. O sea, el utilizar betagonistas es solamente un placebo, no un placebo, pero es una medida extraordinaria, que si en realidad es una bradicardia real no va a funcionar. Una bradicardia real no responde a betagonistas. O sea, darle tableta de salbutamol, de oxiprenalina, no funciona. No tiene sentido. O sea, una bradicardia real realmente tiene que ir a estudio.
siempre tiene que ir a estudio, ¿ok? Ahora, una bradicardia asociado a enfermedades de fondo o asociado a medicamentos, ahí sí va a responder con facilidad. Eso sí responden con facilidad. Entonces, como decíamos, ¿no? Pueden ser bloqueos tipo MOVIS 2 o de tercer grado, ¿no? O bloqueos de tercer grado, donde no hay relación entre las P y los QRS, ¿no? Generalmente un bloqueo de tercer grado, menos de 40 de frecuencia, 35, 30, esos pacientes generalmente están con síndrome de bajo gasto cardíaco asociado. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer en el dolor torácico? Acuérdense que el dolor torácico, ¿no? El dolor torácico, lo más frecuente es que no sea cardíaco hoy en día. La mayor parte de los pacientes que hacen dolor torácico, ansiedad, dispepsia, etcétera. Entonces uno tiene que hacer una buena anamnesis, ¿no? ¿Cuál es el dolor torácico que me debe preocupar entonces? Bueno, todos me deben preocupar, pero ¿cuál es el que me debe preocupar que puede ser cardiogénico? Ese dolor torácico que es intenso, de inicio súbito. No puede ser, tengo un dolor torácico hace una semana. Pues, ¿qué has estado haciendo? A mí me ha pasado de todo, ¿eh? Hasta el que estaba la esposa lo puso a barrer de castigo, ¿no? Y de pronto le dolía el pecho porque nunca había barrido en su vida, y ahora que estaba barriendo comenzó con un dolor, le tocaba, ¡ah!, ¿no? Tenía el músculo destrozado y la moral también, ¿no? Entonces generalmente es intenso, generalmente es de inicio súbito, generalmente tiene síntomas asociados clásicos, ¿no? Clásicos autonómicos, como náusea, incluso vómito, sudoración. Entonces ese es el que me tiene que preocupar fundamentalmente. Entonces el paciente que tiene esa característica, la localización, claro, la localización típica, ¿no? Retroesternal, con irradiación al brazo, pero eso también hoy en día la gente tanto escucha eso que hasta limita eso. Entonces no se dejen sorprender, ¿no? Entonces, pero lo que no van a poder ningún paciente imitar es eso: la sudoración, la náusea, los síntomas autonómicos. Y en realidad el paciente que es realmente que empieza en forma súbita es un paciente que en ese momento, o sea, te dice, no, yo no tenía nada, todo estaba tranquilo, no vengo a tener, o sea, el clásico que no es, te dice, sí, ya se me viene repitiendo varias veces de hace un mes, o sea, ya dudas tú bastante de que eso sea cardiogénico. Pero de todas maneras, siempre una buena anamnesis. Acuérdense que los infartos, generalmente los dolores nunca van a pasar de varias horas, generalmente vienen 20, 30 minutos de dolor intenso, ¿no? Muy intenso dolor. Entonces el paciente hay que tratar de catalogarlo. Todo lo que uno puede hacer acá, no lo van a poder hacer ustedes, ¿no? Lo único que van a poder hacer es ingresarlo. Entonces, hacer su diagnóstico, y entonces, ¿qué hago con mi paciente? O sea, me parece que es un dolor torácico, tiene algún antecedente, es una mujer de 30 años, oye, no te pases, tiene familiares, es dislipidémica, tiene algún antecedente importante, no, difícil, está protegida hasta los 50, por lo menos 45 a 50. Varón, claro, a partir de los 35 puede ser, mujer a partir de los 45 puede ser, pero busquen los antecedentes, ¿no? Papá, mamá, murió, no murió, ¿no? Son coronarios o no son coronarios, abuelos. Entonces, eso es rápido, ¿no? ¿Tienen algún familiar que tenga? Sí, mi abuelo murió de infarto, sí, mi papá se dio infarto, bueno, eso ya tiene una carga genética importante como para uno preocuparse de trasladarlo, ¿no? Y, bueno, por lo menos todavía es efectivo el MONA, si yo sospecho, pero acuérdense que morfina ni en pelea de perros van a tener en su posta, ¿no? Ahora, si quieren, yo por ahí tengo una morfina, se las doy, pero ¿no? O sea, difícil, porque se vayan ustedes a manejar morfina, difícil, ¿no? El oxígeno tampoco es, o sea, que tengan oxígeno en una posta. Hay algunos van a ir a centros que tienen hospitalización, como les he dicho, ¿no? 2 o 3 camitas, y hasta por ahí pueden tener un baloncito de oxígeno. Puede ser. Nitritos, eso sí, pues llévense por ahí un par de Isorvide, que eso no cuesta mucho. Como le digo, antes de irse al Serum, lo que yo hice fue pasar por el hospital donde hice internado y hice caja, ¿no? Cuando yo iba a saludar, vienes a despedirte, sí.
Yo ya decía, tenía, ¿no? Ya había hecho mi lista, ya les hice la pasada lista de antibióticos, ahora por lo menos ya están apuntando, y por lo menos me puedo tirar un Isorbide sublingual, no se lleven Isorbide de 10, un de 5 miligramos sublingual, por lo menos, y su aspirinita, ¿no? De 100. Porque en el país todavía no tenemos las aspirinas sublinguales, ¿no? Entonces, por lo menos su aspirinita. Entonces, algo puedo hacer. Entonces, el paciente sospecho, entonces, si tengo varias aspirinas, denle 3, no le den. Acuérdense que es preferible darle 3 de inicio. ¿Ok? Es preferible darle 3 de inicio, ¿no? Y ya después le da la de 100. Pero si al menos, si solamente tienen una, denle la de siempre, ¿no? Preferible es darle siempre 3 de inicio, ¿ok? Entonces 3.25 de inicio, ¿no? Que es la que debería ser la que deberíamos tener, ¿no? Y su Isorbide, su lingual, que por ahí se iba un blister, unos cuantos, y pueden ponerle un Isorbide sublingual, no mejora, a los 20 minutos, 10, 15 minutos, pueden ponerle otro más, dependiendo de la presión, porque también baja la presión a veces, mientras ven cómo lo trasladan al paciente. Otro gran problema, porque acuérdense, tienes 3 criterios clásicos, pues estás viendo el clínico, pero cómo haces el laboratorial y cómo haces el electrocardiográfico, ese es el problema. Entonces definitivamente es así, ¿no? Entonces vas a tener por lo menos su aspirina y su Isorbide y tratar de ver. Ya es un paciente conocido, bueno, pues ya es un paciente que antes se infartó, es diabético, no tienes duda, bueno, ya le metes igual, ¿no? Su aspirina, su Isorbide, y si puedes también, si tiene clopirogrel, si tenía el paciente y no tomaba, a veces se hacía, el paciente viene con su frasco de medicina y te encuentras clopirogrel, le das 4 tabletas de arranque, ¿no? Acuérdense, 300 miligramos la dosis de ataque, ¿no? ¡Prum! Y ya lo deriva, ¿no? 4 tabletas de arranque. Entonces ya ahí lo mandas lo más pronto posible, llévenselo como sea, ¿no? Siempre hay maneras, ¿no? Siempre hay maneras, salvo que justo en ese momento que les caiga el huaico. Entonces siempre hay manera de sacar al paciente, pero en ese momento, si hacen el diagnóstico y si le dan, de repente le están salvando la vida en ese momento, ¿ok? Entonces, más no podemos hacer, muy difícil, que bueno, heparina, difícil, enoxa, menos, y como le digo, poder hacer otra cosa más, pero eso sí, y la identificación es algo que tienen que hacerla de todas maneras, buscar sus antecedentes, identificar bien, categorizar su paciente, ver si está, ¿no? Es probable, y si es probable, por lo menos su aspirinita y Isorbide, y ver qué más podemos hacer por el paciente para sacarlo de ahí, ¿ok? ¿No? Entonces, las medidas de apoyo, los nitritos, el beta block es ideal, y yo siempre le digo a mis internos residentes, ustedes siempre se acuerdan de todo menos del beta block. Siempre se acuerdan de todo, se acuerdan que la enoxa, se acuerdan que cómo se llama, que clopirogrel, que ahora no, que buscar que trombolizarlo, etcétera, pero no se olviden del beta block. El beta block es de los que en el síndrome coronario agudo, en la etapa aguda, es de los que más baja mortalidad. Ahora, claro, no les voy a pedir que usen metoprolol, que es lo ideal, porque ni siquiera lo tenemos nosotros en el REBA, por ejemplo, ¿no? Pero pueden usar propanolol. Así que ya están viendo que el propanolol les da bastantes utilidades, ¿no? Y no cuesta mucho. Entonces le dan su tableta de propanolol al menos. ¿Qué va a pasar? Le va a bajar la frecuencia cardíaca, esa bajada de frecuencia cardíaca hace que el paciente disminuya consumo de oxígeno y disminuya área de necrosis. Eso ya está demostrado. Como le digo, lo ideal es metoprolol, pero no van o sea, olvídense que llevarse un metoprolol, bueno, si uno es exquisito se lo lleva, ¿no? Pero propanolol, por lo menos un blister, 2 blisters, les va a ayudar muchas veces. ¿Sí? Acá ya tienen otra utilidad más del propanolol, ¿ok? Entonces su propanolol, y eso sí les va a servir. O sea, primero su aspirina, su Isorbide, y ya qué más puedo darle. Estoy casi seguro que esto es un infarto o un Zika, dale su propanolol. 40, siempre ataque, 40, ¿no? Claro, si ese paciente está haciendo dolor anginoso y ya la frecuencia es baja, que puede pasar, porque hay pacientes que se infartan y se bloquean. ¿Qué tal si el paciente, y mira, el doctor me dijo que lee 40, sí, pero tenía frecuencia de 60, no seas malo, ahora está con 30? No, entonces obviamente tiene que estar por lo menos la frecuencia cardíaca más de 80, o sea, clásicamente con el dolor el paciente está taquicárdico,
Pero si ustedes lo ven, en ese momento está bradicárdico, está con la frecuencia casi normal o alrededor de 60, entonces el propa no van a poder darle en ese momento. No van a poder darle, ¿ok? También hay que tener en cuenta eso, o sea, siempre tener ese parámetro, ¿no? No le puedo meter propanolol a un paciente que tiene frecuencia, ¿no?, por lo menos 70 para arriba, para darle una dosis, ¿no? Por lo menos media o un cuarto de dosis, o sea, un cuarto de tableta o media tableta, ¿no? Eso sí va a pasar. Aquellos que se van a la altura, me imagino que habrá gente que se va a la altura, ¿no? Me imagino, ¿o no? Yo sé que por ahí muchos ya están pensando más en la selva, quieren ir ahí a bailar con los chipíos, ¿no? Claro. Pero definitivamente, acordémonos que tenemos casi 3 millones de personas viviendo por encima de los 3.500 metros, ¿no? Entonces es una población grande, especialmente en el sur del Perú, más en el sur del Perú, ¿no? Acuérdense, Puno es tremendamente poblado, son zonas muy pobladas, pero creo que ustedes no van para el sur, ¿no? Fundamentalmente. Pero en todo el país tenemos poblaciones de altura, poblaciones en altura. O sea, estamos hablando de alta altitud, 3.500 a 5.000 metros, ¿no? Y mediana altitud por encima de 2.000. Pero tenemos muchas ciudades en este rango, entre 3.000 y 3.500, ¿no? Por ejemplo, Huaraz está ¿no?, alrededor de 3.100, ¿no?, aproximadamente. Recuay está casi en 3.800. Vas bajando, ¿no? Recuay 3.800, 3.100 Huaraz. Ya cuando llegas a Carhuaz estás a 3.000. Ya cuando llegas a Caraz, Dulzura, ¿no?, así se llama, ¿no?, estás a 2.600, ¿no? Arequipa está a 2.400. O sea, cada ciudad tiene su característica. Definitivamente hay gente que hace generalmente, ya hace efectos, claro, en máximo ejercicio por encima de 2.000, pero hay gente que con 2.500 ya hace algunos síntomas, hace síntomas iniciales. Entonces siempre ustedes van a hacer, llegó alguien, se bajó del bus, se desmayó, ¿no?, o se lo llevan, recién acaba de llegar ayer, ¿qué le pasó?, ¿no? Entonces el paciente tiene que ver esa posibilidad de manejar esos pacientes, ¿no? Entonces, como decíamos, una de las características es que estos pacientes van a hacer hipoxia. O sea, la persona que va por encima de 3.000 metros generalmente hace hipoxia, ¿no? Hace hipoxia. No hace insuficiencia respiratoria, pero sí hace hipoxia. Y esa respuesta a hipoxia generalmente le provoca hiperventilación. Clásicamente hiperventilación, alcalosis respiratoria. Esa es la fase blanca inicial, esa es la fase inicial del paciente, ¿no? Entonces el paciente hace hipoxia. Inevitablemente, porque hay una disminución, miren ustedes, miren cómo cae en Arequipa, que es 2.335, miren cómo cae la presión barométrica, de 747 a 572, y en Cusco, que es 3.400, ya está en 499. Miren cómo cae tremendamente, ¿no? Cómo cae tremendamente, y la presión de oxígeno cómo cae. Ya en Arequipa están en 61, están en hipoxia, casi insuficiencia respiratoria. ¿Está bueno? Esas son medidas hechas acá en el Perú, ¿eh? Entonces, por eso le digo, o sea, tengan eso siempre en cuenta. Tenga eso siempre en cuenta. Entonces no es que el paciente, no es que este es un maricón, que este o gallinazo no canta en puna, como quieran, ¿no? Pero al final esto le va a afectar a todos los pacientes. En general la gente hace diferentes respuestas, ¿no? Definitivamente. Esto se llama hipoxia hipovárica. Es el nombre técnico, ¿no? Es la hipoxia hipovárica, clásica. Ahora, la hipoxia hipovárica que ustedes pueden enfrentar, hay un tipo de hipoxia hipovárica que se llama hipoxia hipovárica intermitente. Y esos de repente van a trabajar cerca de una zona minera. Los mineros trabajan 7 y se van 7. Trabajan 7 y se van 7. A veces trabajan 10, se van 5. Hay diferentes métodos, ¿no? Lo recomendado por el Ministerio de Trabajo actualmente es 7 días de trabajo, 7 días de descanso. ¿Qué hacen los 7 días de descanso? Se van a la costa, ¿no? Porque la mayor parte de esa gente vive abajo. Entonces, ¡bum!, bajan. Y después vuelven a subir. Entonces nunca se llegan a adaptar. Esos pacientes nunca se llegan a adaptar. Esas personas nunca se llegan. El minero hace, y eso se llama hipoxia hipovárica intermitente, ¿no? Teóricamente se dice que les va a tomar casi 2 años tener cierto grado de adaptación. Pero hasta ahora
no se ha demostrado que se adapten. Diferente es al que va y se queda permanentemente. Ese sí se adapta, ¿no? Generalmente se adapta en 8 meses. Adaptación completa. Entonces ya cuando estén regresando a su serum, recién se están adaptando. Claro, ya en 8 meses ya juegan ¿no? Juegan un partido de 90 minutos, ¿no? Pero como le digo, es así, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque de repente muchos de ustedes, no sé, de repente algunos se van a ir a hacer serum asociados a una minera. Bien para ustedes, ¿eh? O sea, van a ahorrar su buen billete también, ¿no? Y generalmente hoy en día hay mineras, yo conozco varias, ¿no? Hay mineras que pagan el serumista para tenerlo en su mina y de paso atiende a la comunidad. Y hacen lo que se llama una buena relación social. Entonces también hay eso, ¿no? Pero van a atender ustedes a los trabajadores de la zona. Y esos hacen la hipoxia hipobaríca intermitente. Mientras la comunidad hace su enfermedad, su vida normal, pues, no sé, ya están adaptados. Pero los que van y vienen hacen hipoxia hipobaríca intermitente. Entonces, el primer día es el peor día. Entonces, si a ustedes les toca tener esta situación, siempre recomienden, el primer día no hagas nada. El primer día es el peor sueño. No van a descansar. Y nunca les den, doctor, yo llego y no puedo dormir. Ya toma Alprazolam, lo mataste. O sea, no es que se va a morir, sino que no va a adaptarse menos. O sea, lo que necesita es sufrir esa noche para poder hiperventilar un poco más, para poder irse adaptando, ¿no? Para poder ir cogiendo un poco mejor el oxígeno. ¿Qué les va a servir la acetazolamida? En realidad lo que les va a servir la acetazolamida. Entonces, la acetazolamida es un medicamento excelente. Lo más interesante de la acetazolamida es que esto fue estudiado y descubierto como medicamento para estas circunstancias en el Perú. Eso es lo más interesante, ¿no? Ahora se usa en todos sitios. Y la acetazolamida se toma solamente, es de 250 miligramos, se toma solamente una tableta al día. Generalmente recomiéndole al paciente que tome desde 1 a 2 días antes de subir. Bueno, si no lo puedo tomar, aunque sea ese día. Pero lo ideal es que tomen 1 a 2 días antes. Sí, de 250 acetazolamida. Una sola tableta es suficiente, ¿eh? Antiguamente dábamos 3 tabletas al día, ya eso no, solamente se usa 3 tabletas al día en los pacientes con hipertensión endocraniana. En estos pacientes se usa una tableta al día es suficiente. Se usa 1 o 2 días antes, el día que llegan, y hasta 1 o 2 días después, máximo 5. Con eso es suficiente, justamente para que puedan superar el choque de inicio. Después de eso el paciente ya duerme mejor, se adapta mejor, ya puede pensar, ya puede caminar. Ojo que hace cefalea, hacen esa fase blanca que es de llegada, que hacen hiperventilación, y después hacen la fase de acomodación, donde la primera noche es tremenda. Por eso que las grandes mineras optaron ya hace varios años, yo he trabajado en mineras, por eso les cuento esto, optaron hace varios años, ya porque el primer día de llegada no trabajan, sino hacen capacitación, ¿no? Entonces no trabajan. No se arriesgan, y eso bajó muchísimo la accidentabilidad, porque un chambero llega el primer día, acuérdense que son camiones de 80 hasta 200 toneladas, ¿no? Son camiones que tranquilamente, tamaño de este edificio casi en volumen, digamos, ¿no? Y en piso como 3 pisos, y eso imaginen que se queden dormidos con ese camión y se van al barranco, ¿no? Es una cosa espectacular, una cosa impresionante. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, a raíz de los estudios que se hicieron, entonces dijeron, primer día no trabajan. Claro, las mineras chicas, el que llega lo ponen a trabajar desde la primera hora, ¿no? Ahí vienen los principales problemas, ¿no? Por eso es que les digo, uno tiene que tener ¿no? Lo que se llama un poco de eso es medicina ocupacional, en realidad, es un poco de medicina ocupacional que uno tiene que aprender, ¿no? Pero el manejo de altura es algo que nosotros no tenemos y lo manejamos mal. Entonces, la patología, el mal de montaña agudo clásico es el soroche, es el clásico mal de montaña agudo, náuseas, vómitos, cefalea. Clásicamente, náusea, vómito, cefalea. No es el periodo de fase blanca clásico donde el paciente puede tener cierta cefalea, taquipnia, ¿no? Hiperventilación, no. En realidad el que hace mal de montaña agudo benigno, ese hace
náusea, vómitos, ¿no? Hace náusea, vómito, hace cefalea, incluso hasta intensa, ¿no? Y hay complicaciones como es el edema localizado de altura, ¿no? Y hay también el mal de montaña complicado, ¿no? El edema agudo de pulmón, que es un edema agudo pulmonar diferente del edema agudo pulmonar clásico, ¿eh? El edema agudo de pulmón de altura es un edema agudo de pulmón corazón derecho, no es corazón izquierdo. Acuérdense que el edema agudo pulmonar clásico es falla ventricular izquierda, es IVI. Entonces ahí ¿qué cosa hay? Congestión pulmonar, sobrecarga de volumen, precarga alta, le das furosemida y lo ayudas, ¿no es cierto? Tuvo un edema agudo de pulmón de altura, le das furosemida, lo mataste. Le bajas la precarga y el paciente hace embolia. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. Nos trajeron a alguien que está haciendo edema, y ahorita vamos a ver eso. Y el edema cerebral de altura, que es mucho más fácil de, es mucho más fácil de identificar, pero es más raro de ver, ¿no? Entonces tenemos eso. El mal de montaña agudo, clásicamente, casi todos tienen cefalea. O sea, lo clásico, este es lo que más se ve, ¿no? Casi todos tienen cefalea, generalmente lo hacen en las primeras 24 horas. Insomnio, ¿no? Entonces, insomnio, ahí metimos la pata, ¿no? Toda la noche no pude dormir, alprazolam, clonazepam. Hay pérdida de apetito y náuseas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que dar a ese paciente? Básicamente paracetamol y aspirina, o sea, calmarle el dolor, tranquilo. Si no logramos que mejore, el descenso es obvio, o sea, el descenso es obvio. Incluso las grandes mineras, y en nuestro país vecino en Chile, por norma, todo campamento donde duermen los mineros tienen lo que se llama la vía rápida. O sea, están obligados a construir una pista que prácticamente baja en 5 minutos 100 metros. Y tienen una estación a 100 metros abajo. Basta que un paciente que está en este estado lo baje 100 metros y lo alivias tremendamente. Tú puedes estar a 3.800, lo bajas a 3.700, el cambio es brutal. Entonces el paciente se alivia. Y de ahí ya buscas cómo evacuarlo, ¿no? ¿Ok? La acetazolamida es el medicamento que se puede utilizar, ¿no? 125 dos veces o 250, generalmente una vez al día, no más suficiente, pero en la acetazolamida, cuando es tratamiento, sí es 2 veces al día. La dosis que les di hace un rato es la dosis preventiva, una vez al día, pero la dosis tratamiento es 2 veces al día. Y evitar sedantes, evitar alcohol. Tómate un pisquito. ¿No has escuchado nunca eso? Tómate un pisquito y te va a pasar. Entonces, y prohibir la furosemida, porque no sabe si este paciente va a desarrollar o no edema, o ya está desarrollando edema agudo, ¿no? Pulmonar de altura. El edema, el IAPA, que es el edema agudo de pulmón de altura, ese paciente ya hace disnea, tos seca, hace un mal de montaña agudo asociado, o sea, empieza como mal de montaña agudo. Por eso dice, al mal de montaña agudo, por eso siempre hay que evitar, ya desde el principio, nunca se le da diuréticos. Tos seca, disnea, anormal, ¿no? Anormal, el paciente tiene demasiada falta de aire, ¿no? Y después comienza a hacer ya una fase de cianosis, disnea, taquicardia, incluso fiebre, expectoración y evolución, ¿no? En la evolución hay el paciente, hasta el 44% de los pacientes pueden fallecer en este tipo de complicación. Entonces el paciente, el tratamiento preventivo, obviamente hay que detectar los pacientes malos respondedores. Un paciente mal respondedor, debe decirle, tú te equivocaste de trabajo, trabaja en la costa, no puedes seguir. O sea, mal respondedor, no hay que, definitivamente, y bien identificado, no debe subir. Descenso progresivo, ¿no? Generalmente, como le digo, 100 metros, cada 100 metros, ¿no? Y evitarle los ejercicios intensos, ¿no? Acetazolamida nuevamente, y los bloqueadores de canal de calcio son fundamentales acá, como cuando se utiliza en los pacientes con cor pulmonar clásico, ¿no? Entonces lo único que les ayuda un poco es el diltiazem, el dicardipino, pero acá lamentablemente solamente tenemos nifedipino para usar con ellos. Aquí sí funciona el de 10, pero solamente el nifedipino, ¿no? Nicardipino y radipino no lo tenemos lamentablemente con frecuencia. Usamos ahí dexametasona y inhibidores de la fosfodiesterasa, eso que usan ustedes los sábados en la noche, tadalafilo, ¿no?
Si no hay tadalafilo, sildenafilo, pero mejor va con tadalafilo. ¿Ah? Entonces, ese es el tratamiento básico de estos pacientes. Mortalidad alta, y si le dan furosemida lo matan, como les digo, ¿no? ¿Okay? Sí. Buena pregunta. Sí, en realidad la Dexa nada más. La Dexa sí, pero es costo-beneficio. O sea, este paciente tiene alta mortalidad, entonces a veces no tienes que jugártela nomás. Tienes que jugártela. Pero sí, la Dexa sí puede producir crisis hipertensivas. No, como decíamos, puede ser fatal cuando... O sea, este paciente con mal de montaña agudo que tenía su naso, de repente comienza a hacer mucha disnea, mucha tos. Ah, sospechen, momentito. Este paciente ya está haciendo algo, bájenlo. Comienzan a bajar progresivo, ponle Dexa, busca nifedipino, acetazolamida, si estaba tomando uno, súbele la dosis a cada 12, ¿no? Y si por ahí, ¿no? Preguntar a los tíos, eso siempre tienen guardadito por ahí, ¿no? Preguntarles a los tíos si por ahí tienen un tadalafilo guardado. Tienen por ahí su Cialis, dice, ¿tienes Cialis? ¿De cuánto quieres? ¿De 20 o de 40? Necesito 5 miligramos nomás. En realidad se necesita solamente 5 miligramos. Oye, se me fue hasta mi... Acá está. En realidad necesito solamente 5 miligramos de inicio, ¿no? Hasta 10 miligramos, ¿no? Generalmente esto viene hasta 40, ¿no? Viene tabletas de 20, lo clásico que se usan en Lima, ¿no? De 20 y 40. Así es. Y esos pacientes son así. Ahora, el edema cerebral de altura ya es raro. Realmente una vez en mi vida nomás lo he visto. Descenso precoz, oxigenoterapia, ¿no? Generalmente el paciente hace coma, entra en coma. Es un paciente que estuvo haciendo este cuadro y de pronto entra en coma. Hizo edema duro. Es un paciente que no debió subir nunca. Hacen coma y tienen mucha mortalidad. Corticoide, igual dexametasona, ¿no? El descenso precoz, ¿no? El descenso precoz. Ustedes saben que el uso de cámaras hiperbáricas también ayuda. Lo más curioso es cuando se van ustedes a Cusco, es que las clínicas, casi todas las clínicas tienen cámaras hiperbáricas, ¿han visto? ¿Por qué? ¿Por qué no los descienden? Porque vas en contra del negocio, pues. O sea, si tú recomiendas el descenso, es como decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que irte del Cusco, ¿no? Entonces, más práctico es tratarlo ahí. O sea, tú tienes que demostrar que puede, y funciona. Al final, lo malo es que no lo han estandarizado. La gente Cayetano, que es la que mejor ha estudiado todo esto, yo lo aprendí con la gente Cayetano, yo voy a ser franco, ¿no? Hice hasta 2 o 3 cursos, trabajé con Fabiola León Velar de buen tiempo, y ella me decía justamente eso, ¿no? O sea, increíblemente nos han adelantado porque estaban en los planes de los institutos estudiar en la cámara, pero ellos ya lo usaron ya, y lo sacan rápido, y como tienen más recursos, tienen cámaras que no te imaginas. Yo he visto cámaras de vidrio completas en una clínica allá, unas cámaras que son todo de vidrio, espectaculares, ¿no? Creo que tienen hasta bar incluido adentro, ¿no? Pero es así, ¿no? Y ellos les cubre, pues, todos estos seguros y no se imaginan lo que cobran, ¿no? Es impresionante. Pero tienen, por ejemplo, por lo menos Cusco debe tener unas 10 cámaras hiperbáricas privadas, ¿no? Y el gran investigador del mal de altura, fuera de los peruanos y chilenos, acuérdense que hoy en día considerados los tops, digamos, de altura en el mundo son Fabiola León Velarde y Ricachet, que es un francés chileno, ¿no? Que son los dos tigres, pero el viejito que ya falleció, que era el que escribía el capítulo de altura en el Gannon, ¿no? No sé si se acuerdan, hay un capítulo ahí. Ese viejito se pasó toda la vida estudiando en Harvard altura, hasta que inventó algo. Al final de su vida ganó buen billete. ¿Qué inventó? La mezcla de oxígeno en cuarto. O sea, inventó el elevar el FiO2 en cuarto cerrado, pero en un mezclador especial ¿cuál es el problema de meter oxígeno ambiental? Que es ¿cómo se llama? Incandescente, ¿no? O sea, puedes incendiarte, ¿no es cierto?
Entonces, él inventó un mezclador que te lleva al límite donde no hay riesgo y duermes con eso. Y al día siguiente amaneces como si hubieses dormido en Lima, descansado, y demostró. Eso lo patentó. Entonces, ustedes, si son curiosos, cuando se vayan a Cusco o a Puno, van a ver en los grandes hoteles 5 estrellas que dice precio de habitación. Yo tengo por ahí una foto que no le he puesto ahora, no la encontré. Precio de habitación, ¿no? Por ejemplo, en este que es famoso, el monasterio. $800 la noche, sin oxígeno, 1.200 con oxígeno. Y yo preguntando una vez ahí en el monasterio decía, ¿y cómo toman? Los gringos siempre toman con oxígeno. Desde allá sus médicos, o sea, su seguro les recomienda, tomen habitación con oxígeno premezclado, ¿no? Le suben a FIO 0.26. Bacán, ¿no? Pero es todo un sistema que en algunas mineras, todavía en el Perú no, en Chile lo he visto, en Antofagasta, en un par de mineras, compraron el sistema para que sus trabajadores lo tengan en su, ¿no? Donde duermen, ¿no? En sus habitaciones. Interesante. El paciente se recupera más rápido, hay menos efectos, ¿no? Hay menos efectos de mal de montaña, obviamente eliminan bastante eso. Es interesante, ¿no? Es como una curiosidad dentro de lo que puede ser. Acuérdense, la acetazolamida, preventivamente, gente, si trabajan ustedes en altura y van a ir a altura, siempre les van a preguntar, pacientes, a veces van y dicen, doctor, va a venir mi sobrino, él nunca ha venido acá, ¿qué le digo? Que se compre acetazolamida, el blister cuesta 3 soles, de 10 tabletas, que tome una tableta diaria nada más, 1 o 2 días, de preferencia 2 días antes, y que tome hasta 2 días después que llegó, suficiente. Van a ver, va muy bien, no digo que le funcione al 100%, efecto adverso clásico, que a veces hace imposible tomarlo, es hormigueo en las manos. Hasta un 10% pueden hacer hormigueo en las manos, y es un hormigueo que no los deja tranquilos, o sea, los desespera, entonces ya no pueden tomar. He tenido por lo menos un par de pacientes, mi hermano me dijo, doctor, no sé, tengo un hormigueo que no he podido dormir anoche. No, ese es el efecto adverso de acetazolamida, tú no puedes tomar acetazolamida. Es un efecto adverso raro, entre comillas, no muy raro en realidad, porque hasta el 10% pueden hacerlo, según dice la literatura, pero yo lo he visto un par de veces, me han usado un montón de acetazolamida. Entonces, definitivamente. Entonces, dexametasona es otra droga que siempre van a tener que tener por ahí, a la mano. Es importantísimo. Y, por último, su edema agudo de pulmón. Ese sí es edema agudo de pulmón. El IBI, ese sí es asociado a IBI. El otro, el edema agudo de pulmón de altura, es falla derecha. Pero cuando es falla izquierda, tienes congestión pulmonar. O sea, esto es más asociado a ¿qué? A insuficiencia ventricular izquierda, a IBI. Entonces, ¿qué vas a hacer con este paciente? Este paciente está congestivo, ortopneico, con edema en miembros inferiores, probablemente, con tos, ¿no? Con una expectoración blanquecina, a veces hasta rosada, salmonalada. Esa es la clínica clásica, ¿no? Entonces, ¿tú vas a tener todo lo demás? No, pero no tienes nitroglicerina, no vas a tener morfina. Por eso le digo, por lo menos su cochina furosemida sí tengan. O sea, eso les puede salvar. Dos ampollitas, no pongan una, pongan 2 que sea efectivo, 40, ¿no? El paciente hipertenso está generalmente... Claro, hay los edema agudo pulmonares con hipotensión, esos pacientes ya son muy mal pronósticos, ¿no? El que hace edema agudo pulmonar con hipotensión generalmente está haciendo un shock cardiogénico, ¿no? Eso no tiene buen pronóstico. Y no le puedes poner furo, ahí tendrías que tener dobutamina a la mano, ¿no? Para poder sacarlo, pero eso ya es imposible. Pero ponemos tu furo y tu isorbido sublingual. Esas 2 herramientas te van a servir. Medidas extremas, sangría blanda. Yo he hecho esto en Lima, o sea, no se rían, ¿eh? Yo he hecho sangría blanca en Lima. O sea, estamos hablando de los años 80, cuando era alumno. El paciente llegaba, le ponía furo, no bajaba, no teníamos muchas drogas en esa época, estábamos fregados, no había nitroglicerina parenteral, no había dobutamina. ¿Qué hacíamos? En las emergencias, yo les digo, pues eso lo hice en la Almenara, teníamos unas correajes tipo mangueras y les poníamos en las axilas y al inicio al inicio de los miembros, ¿no? Acá en las axilas y en las ingles, y lo amarras
¿no? Así como que si tuvieras un torniquete. ¿Para qué es eso? Para disminuir la precarga. Eso se llama sangría blanca. Es histórico, pero les puede salvar la vida, les puede salvar. Sangría blanca. No tengo ni furo, ¿qué hago? No me olvidé, mi hijo me trae mi furo y me olvidé. O ya lo usé, pucha, ya. O se me rompió, porque también pasa así, ¿eh? Me acuerdo una visitana que se fue, doctor, todas mis ampollas se han roto, ya casa se pues hija, a llorar al río, ya. No, y encima se había ido a una zona donde me llamó por radio todavía. Es una zona donde creo que cada mes no salía un peque, no es una cosa así, ¿no? Hay gente que va así, es impresionante. Entonces, yo cuando hice Serum me comunicaba con muchos amigos solamente por radio. Entonces por radio se comunicaba. Y esta chica, una amiga me avisó, me dijo, oye, te están llamando ahí en la policía, dice que un doctor Villar, que me fui para saber qué pasaba. Y era ella, mire, estoy hablando hace como 8 años, y ahora es dermatóloga. ¡Se me ha roto mis ampollas! Me decía, ¿qué vas a hacer? Le digo. Y ahí me acordé, ¿no? Tenía un hemátomo pulmonar, sangría blanca. Sangría blanca, no te queda otra. Sangría blanca. Por eso es que, y la otra, la sangría roja, claro, la sangría roja se dice, sácale, como tienes sobrecarga, sácale sangre, ¿no? Sácale sangre a una bolsa de transfusión. Ándate, ¿qué bolsa de transfusión vas a tener ahí? ¿No? O sea, sácale nomás a una cubeta, ¿no? Por eso es que los antiguos físicos, como se le decía a los médicos en la antigüedad, ¿qué hacían? Sangraban a sus pacientes, porque alguna vez aprendieron de los médicos judíos, que eran mucho más hábiles, ¿no? Aprendieron que los pacientes congestivos les sacaban, porque ¿de qué se moría más la gente antes? Fiebre reumática. ¿Y cómo murió un paciente con fiebre reumática? En edema agudo pulmonar. Entonces le sacaban el líquido y lo aliviaban. Por lo menos sobrevivía una semana más, ¿no? Hasta que lo anemizaban tanto que ya se moría, ¿no? Pero después los otros aprendieron solamente a mirar y a todo el mundo lo sangraban. Entonces no, tampoco es así, ¿no? Entonces la sangría roja ya es la otra medida más extrema, pero si pueden hacer sangría blanca, correas, pum, claro, ojo, no vayan a isquemizar las piernas. Vean si me van a echar la culpa de que necrosaron un par de piernas, no. O sea, tiene que ser una cosa controlada, ¿no? El paciente desnudo, para que ustedes vayan viendo cómo está el tono, ¿no? De la piel, etcétera. Es salvatorio en ese momento para tratar de que el paciente pues, se autorregule y comience a misionar y por lo menos bajarle un poco la precarga, ¿no? Y la sangría roja, una cubetita, sacar pues por lo menos un par de cubetas, ¿no? Que es el volumen máximo 500 mililitros, no debe pasar de eso, ¿ok? Más no pueden hacer. Entonces en ese botiquín se llevaron su par de furos como mínimo y su isorbide. Las otras drogas, imposible que las usen en Serum. El diagnóstico de hemátomo pulmonar, no digo que es sencillo, pero es clásico. Paciente está ortopneico, paciente está disneico, incluso a veces está cianótico, la tos, generalmente la expectoración es espumosa, clásicamente espumosa, ¿no? Y a veces hasta salmonalada cuando comienza a hacer un poquito, ¿no? De ruptura de capilares, ¿ok? ¿Preguntas?